6:44 de la mañana. A esta hora es un placer darle la bienvenida a Sobella Mejías, ex rectora del Consejo Nacional Electoral. Bienvenida a Primera Página, gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muy buenos días y gracias también por la invitación. Varios temas, sobre todo porque ya el año que viene se vislumbra como un año electoral. Sin embargo, quería consultar su opinión y qué le parece que las elecciones a gobernadores que debieron realizarse este mes de diciembre, que además están en la Constitución, pues lamentablemente no se hicieron y aún en esta fecha no está clara la razón cierta del Consejo Nacional Electoral de por qué la suspendió. Sí, efectivamente, el Poder Electoral no cumplió con su compromiso que tiene establecido en la Constitución de celebrar las elecciones regionales y diputados de los consejos legislativos cuyo periodo vence este año. Una vez más, lamentablemente, el órgano electoral se ha desviado en el tema de la participación que está establecido en nuestro ordenamiento jurídico. No solamente fueron las elecciones regionales, sino también tenemos que recordar que aquí no se celebró una consulta que está establecida en el artículo 72 de la Constitución Nacional, como es la evaluación de una gestión de gobierno para realizar el referéndum revocatorio y recibiendo instrucciones o acatando instrucciones de un tribunal penal que no tiene que ver con la materia, ni está por encima del Poder Electoral, que es un órgano de los 5 poderes que está en la nación. Se suspendió un referéndum revocatorio, sobre todo en este momento de crisis política, económica y social, donde el país necesita gobernabilidad y nada más democrático y diálogo que consultarle al pueblo el destino de Venezuela. Precisamente, ¿qué lectura se le da a que el Poder Electoral, lejos de promover la participación, que es precisamente uno de sus objetivos, pues la limitó, tomando en cuenta, o quizás por razones políticas se pudo evitar el referéndum revocatorio, pero ¿por qué evitar insisto, una elección que tenía que realizarse? Bueno, mira, precisamente uno de los principios que tiene el Poder Electoral es la imparcialidad, es la participación, como lo dije al principio del programa, y hay un tema importantísimo que tenemos que recordar. El Poder Electoral no tuvo ni tiene una razón técnica ni jurídica. La razón es eminentemente política y nosotros tenemos que insistir en que el órgano rector, que es el encargado de vigilar, de realizar los comicios, tanto elecciones como referéndum, cumpla el rol que está establecido en la Constitución. Nosotros tenemos que insistir en esa vía pacífica, democrática, electoral para resolver nuestros conflictos, la crisis que está viviendo Venezuela. Nosotros los venezolanos no nos merecemos la Venezuela que estamos viviendo, está afectando a todos los ciudadanos, a los que votaron por este modelo de gobierno y a los que no votamos por este modelo de gobierno tampoco, y se hace necesario con urgencia una consulta ciudadana. El tema económico pudo haber sido una limitante para que este proceso se realizara, a pesar también de que esas elecciones debieron estar presupuestadas. No, el tema electoral estaba muy claro y estaba muy pautado. Nosotros incluso al principio del año siempre estábamos exigiendo, yo en todas mis declaraciones he exigido que se publicara el cronograma, tanto el cronograma de referéndum revocatorio como el cronograma de las elecciones regionales. Hoy día también el Consejo Nacional tiene que dar una muestra al país para que se brinde la seguridad, para que el país marche hacia un destino que nos brinde a todos calidad de vida, porque se hace necesario las consultas, y el Consejo Nacional tiene la obligación de publicar los cronogramas de este año, tanto de las elecciones regionales, conjuntamente con las elecciones municipales, cuyos periodos vencen a finales del año que viene. Si no se publican esos cronogramas, ¿qué pasa? Bueno, mira, yo voy a optar porque tienen que hacerlo, porque es lo que está establecido en la Constitución, aun cuando ya este año no realizaron las elecciones regionales ni el referéndum revocatorio, tal cual como está suspendido, pero no lo realizaron. Es evidente que el Poder Electoral tiene en este momento una gran responsabilidad y el órgano rector no está allí para escuchar lo que opine el gobierno, pero tampoco lo que opine la oposición o la Mesa de la Unidad Democrática. Está para garantizar el ejercicio político de los ciudadanos que están circunscritos sus derechos humanos, como es una consulta, los derechos del sufragio, el derecho a la participación, el derecho a elegir las autoridades y el derecho a evaluar una gestión de gobierno
a mitad de periodo de cargo de elección popular, trátese presidente de la República, un alcalde o un gobernador. Y no puede ser visto como una manera de golpe de Estado o una salida fuera de la Constitución. Todo lo contrario, se hace necesario y Venezuela requiere en este momento con mucha urgencia que todas las fuerzas vivas del país tenemos que trabajar para salir de esta grave crisis que afecta a todos los ciudadanos. Más allá de la actuación del Consejo Nacional Electoral con respecto a estos dos temas que estamos tratando, ¿usted considera, y como con su experiencia también en la vida política del país, que fue un error en el caso específico de la Mesa de la Unidad Democrática no exigir que estas elecciones efectivamente se realizaran? Mira, se venían exigiendo. El Poder Electoral no hubo manera de que publicara el cronograma, así como nosotros los venezolanos, a mediados de año, cómo superamos la primera fase para convertirnos en promotores del referéndum revocatorio. Todos los obstáculos que tuvimos que pasar, el pueblo los superó, bueno, con normas establecidas, violación a la Constitución, incluso al mismo reglamento aprobado por el propio Poder Electoral. Sin embargo, el venezolano salió y espontáneamente escogió y participó y superó todos esos obstáculos. Entonces el mensaje que está dando el pueblo, se lo está dando el gobierno y también se lo da la oposición, quiere ser consultado, estableció un cambio cuando incluso ya el 6 de diciembre del año pasado, de una manera mayoritaria, el pueblo venezolano escogió la mayoría de los diputados a la Asamblea Nacional de una línea de gobierno diferente, de una línea partidista diferente a la del gobierno. Es decir, que cuando este año también sometimos a la primera parte que fuimos a ser promotores, el pueblo espontáneamente ha salido y quiere que lo consulte porque es un pueblo que tiene talante democrático, que sabe la fuerza que tiene el ejercicio del sufragio, su ejercicio político, y eso lo sabe el gobierno y por eso el gobierno no lo quiere consultar. Pero una cosa es que el gobierno no lo quiera, es natural que el partido del gobierno tampoco quiera elecciones o no quiera por lo menos el referéndum, pero el Poder Electoral no, el Poder Electoral está en la obligación de garantizar esa participación y de realizar las elecciones que están pautadas en la Constitución y de una vez por todo dirimir las instancias, la situación que está presentándose dentro del órgano electoral, como es atender la participación ciudadana, que uno de sus roles, de sus principios que estén allí, tiene independencia, igualdad, participación, y la imparcialidad que tiene que regir al ente rector. Usted hablaba precisamente de esos obstáculos que también pudimos ver a través de redes sociales, como la gente tuvo que cruzar ríos y hacer una serie de cosas para llegar a colocar su firma. Uno de los últimos recursos fue solicitar el 1% en todos los estados del país. ¿Esta solicitud es legal o se adaptó el reglamento a una tendencia política? Fueron inconstitucional, pero cuando era esa parte reglamentaria, pero eso no estaba ni en las normas, son normas sobrevenidas. Entonces nosotros tenemos que trabajar dentro de un marco de exigir reglas claras y que se cumpla lo que está establecido en la Constitución y en las leyes electorales. Igual está pasando con la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Una sala electoral que recibe o admitió un recurso que no está establecido ni en la Constitución ni en las leyes electorales, como es el caso de los diputados del Amazonas, y a la fecha de hoy hace un año de eso y todavía no se ha pronunciado. Entonces no entiendo cómo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no le decreta un desacato o por lo menos omisión que sí está en la Constitución, al igual que el Poder Electoral, que no ha cumplido con las funciones que están establecidas en la Constitución y en las leyes respectivas al no celebrar las elecciones parlamentarias, igual que la Sala Electoral a no pronunciarse sobre una decisión que está cursando en su sala, pues en la sala electoral. ¿Cuál es su opinión de esta ratificación de las dos rectoras, de la rectora Socorro Hernández y la rectora Bueno, mira, en relación Tania a ese tema, el tema no es la rectora que la ratifiquen o no, el tema es que allí no existe la figura de omisión legislativa. Primero, quien tiene la competencia para escoger los rectores del Poder Electoral es la Asamblea Nacional. Esta terna era una presentada por las facultades de Ciencias Políticas y Jurídicas ante la Asamblea Nacional y la otra terna tenía que ser presentado por el Poder Ciudadano. En tal caso, quien tuvo la omisión de no designar y de no postular los candidatos a rectores ante la Asamblea Nacional
fue el Poder Ciudadano, y la Sala Constitucional nuevamente emite una decisión que está totalmente alejada al texto constitucional, porque en la competencia de la Asamblea Nacional no puede ser sustituida, porque ellos incluso ya tienen la comisión que está encargada de escoger los rectores, y por lo tanto no existe en nuestro ordenamiento jurídico esa figura tal cual como fue aplicada, que no llegó ni siquiera a un proceso de votación, de cumplir todo el procedimiento. Y hay un tema que hablan del desacato, cuando el desacato, por una sentencia o por una decisión de la Sala Electoral, hay un desacato de la Asamblea Nacional, que dice la Sala Constitucional, cuando todos sabemos, nada más nada menos, que el órgano legislativo es la representación del pueblo, y no puede ser una Sala Constitucional convertirse en la supraconstitucionalidad por encima de la Constitución, para estar como adaptándola a las circunstancias políticas de quien está en el gobierno, y eso le hace mucho daño al sistema, a la gobernabilidad, y sobre todo a un país que está en esta grave crisis, que requiere generar confianza para que vengan las inversiones, se reactive la economía y podamos nosotros encauzar al país por esa Venezuela que todos estamos deseando que se encauce. Y hablando de la confianza, estamos conversando con la exrectora del Consejo Nacional Electoral, Sobella Mejías. Quería consultarle, pero me lo va a responder al regreso de la pausa, cómo recuperar, o si ciertamente se puede saber por quién votó cada persona en un momento determinado. Desde la oposición se asegura que hay desconfianza en el Consejo Nacional Electoral, sin embargo, la presidenta del ente, Tibisay Lucena, asegura que es completamente transparente. Vamos a hablar de este tema al regreso de la pausa, ya venimos.